Para Rusia, se avecina algo realmente aterrador. El 25 de agosto, justo después de que un avión militar de los Estados Unidos de América, con el director de la Agencia Central de Inteligencia, John Ratcliffe, a bordo, despegara de Moscú. Vladimir Putin inmediatamente firmó 6 decretos, pero solo publicó 3. Como se supo después, Putin firmó 3 decretos secretos, después de que los medios occidentales informaran que el director de la CIA llegó a Moscú para advertir a Vladimir Putin sobre las consecuencias si Rusia realmente ataca a Europa. Y ya han aparecido los primeros indicios de preparación para esa guerra. Según datos de inteligencia, los militares rusos realizaron ejercicios de preparación para la movilización en la región de Kaliningrado, así como en otras regiones, verificando la infraestructura del Ministerio de Defensa para estar lista para recibir a los reclutas, proporcionarles alimentación y armas. Además, la inteligencia de Estados Unidos obtuvo información de que Vladimir Putin podría intentar poner a prueba la solidez de la Alianza del Atlántico Norte. Y de repente salen 3 decretos clasificados a la vez, y la Casa Blanca, digámoslo así, guarda silencio sobre los resultados de las negociaciones entre el director de la CIA y Putin. Y en este contexto, el Sberbank ruso hizo cálculos y de manera inesperada pero pública llegó a la conclusión de que el escenario en el que Rusia gana la guerra es de apenas 7%. Y en ese mismo momento, Armenia declaró que no impedirá a los rusos que intenten huir de Rusia hacia Armenia en caso de que se anuncie una nueva ola de movilización en la Federación Rusa y está dispuesta a brindarles ayuda. Analicemos qué pueden significar los decretos secretos de Vladimir Putin, firmados tarde en la noche, después de que John Ratcliffe salió de Moscú en avión, y qué panorama inquietante dibujan varias paralelas al mismo tiempo. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir juntos este tema, pero antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal, den like y escriban cualquier comentario. Así que vamos a empezar de inmediato con los propios decretos de Vladimir Putin. El presidente de Rusia, Putin, firmó 3 decretos secretos en medio de la inesperada y no anunciada visita a Moscú del jefe de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, John Ratcliffe. Así lo confirma el portal de información legal de la Federación Rusa. Según los datos de este portal gubernamental, el 25 de agosto Vladimir Putin firmó 3 decretos públicos y ya publicados. Los números 608, 609 y 610, 2 de ellos se refieren al cambio del embajador ruso en Irak y otro cambia la composición de la Comisión para Asuntos de Personas con Discapacidad y Veteranos. Al mismo tiempo, el último decreto publicado de Vladimir Putin, firmado el 24 de agosto, tiene el número 604 y su contenido, por cierto, también ya es conocido. Permite al Estado ponerlos bajo la llamada administración temporal. Y, de hecho, confiscar prácticamente cualquier objeto y empresa si sus propietarios no han proporcionado la debida protección contra los ataques de drones. Es decir, literalmente un día antes de la visita del director de la CIA, el Kremlin amplió su derecho a la nacionalización de cualquier negocio en Rusia bajo el pretexto de una protección insuficiente contra los drones ucranianos. Y, por alguna razón, los siguientes 3 decretos están completamente ocultos al público. Es decir, una vez más, en el portal oficial tenemos el decreto 604 y luego de inmediato el 608, 609 y 610. 3 están claramente clasificados, y aquí es donde comenzaron las teorías sobre lo que podría estar oculto en ellos. En este canal, revelamos los motivos ocultos que dan forma a los acontecimientos mundiales. Pero mientras cosas, hay algo que está sucediendo tras bambalinas. Empresas que comercian con datos que recopilan y venden tu información personal sin que siquiera lo sepas. ¿Y si te dijera que tu domicilio, correo electrónico, número de teléfono e incluso información sobre tu familia se está comprando y vendiendo en línea y probablemente ni siquiera lo sabes? Todos los días, las empresas que comercian con datos y los sitios web públicos recopilan, publican y venden información personal. Eso puede llevar a recibir spam, estafas, robo de identidad e incluso poner en riesgo tu privacidad. Por eso me gusta Incogni. Solo tienes que ingresar tu correo electrónico e Incogni encuentra automáticamente dónde está expuesta tu información personal y envía solicitudes de eliminación en tu nombre. El panel de la aplicación te da informes detallados que muestran exactamente de dónde se ha eliminado tu información. Y con el plan ilimitado puedes llegar aún más lejos. Solo pega el enlace de cualquier
cualquier sitio web que esté exponiendo tu información personal, y los expertos en privacidad de Incogni se encargarán del resto. Comenzar solo toma unos minutos, y después de una sola autorización, Incogni hace el trabajo pesado por ti. Recupera el control de tu privacidad hoy. Usa mi código especial para obtener un 60% de descuento en cualquier suscripción anual de Incogni, además de una garantía de devolución de dinero de 30 días. Escanea el código QR o haz clic en el enlace de abajo y comienza a eliminar tu información personal de la web. No pueden hacerte daño si no pueden encontrarte. Permítanme recordar el contexto de la visita del director de la CIA a Moscú para que la relación sea clara. Durante su visita a Moscú, la primera desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, el jefe de la CIA se reunió con Vladimir Putin. Por esto, el presidente de Rusia incluso canceló uno de los eventos para el cual cientos de personas se estaban preparando. Esto fue informado oficialmente por el corresponsal del pool de prensa del Kremlin, Alexander Yunashev, y es evidente que un corresponsal así solo dice lo que el Kremlin le permite decir. Es decir, la declaración de que Putin pospuso todos sus planes para reunirse con el director de la CIA es un mensaje del propio Kremlin. ¿Qué tema exactamente se trató en las negociaciones entre Putin y Redcliffe sigue sin estar claro? Y ahora el Wall Street Journal escribe que Redcliffe pudo haber traído a Putin una advertencia relacionada con datos de la inteligencia estadounidense que mostraron que el Kremlin está preparando una nueva ronda de movilización y una posible provocación contra la OTAN. En particular, la OTAN detectó que los rusos ensayaban activamente ese escenario de movilización masiva en la región de Kaliningrado, el enclave de Rusia en Europa, y que ejercicios similares se llevaron a cabo en muchas regiones de Rusia. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa verificó qué tan preparados estaban los campos de entrenamiento para recibir a un gran número de reclutas. Al mismo tiempo que Redcliffe, en Moscú también se encontraba, por cierto, el secretario del Vaticano para Asuntos Internacionales, Paul Richard Gallagher. Sostuvo negociaciones con Sergei Lavrov y declaró estar dispuesto, cito, a utilizar todas las herramientas para contribuir a la resolución del conflicto en Ucrania. O sea, como pueden ver, Estados Unidos actuó de la siguiente manera. Redcliffe advirtió que Moscú no debía optar por la escalada y el representante del Vaticano de inmediato propuso un plan de paz que fue elaborado por Ucrania, Estados Unidos y Europa. Al mismo tiempo, el secretario del Consejo de Seguridad de Armenia, Alen Simonyan, declaró públicamente que Armenia no impedirá a los rusos que intenten salir de Rusia hacia la República. En caso de que se anuncie una nueva ola de movilización, Armenia está lista para brindarles ayuda. A continuación, cito sus palabras. En la frontera, nadie tiene la intención de preguntar a nadie por qué vino aquí. A cualquier ruso solo puedo decir una cosa: bienvenidos a Armenia. Aquí amamos y respetamos a todos, y encontrarán todo lo que buscaban al venir a Armenia, y podrán regresar a Rusia cuando les sea conveniente. El funcionario también señaló que las autoridades armenias no solo no impedirán la entrada de los rusos, sino que, si es necesario, brindarán asistencia a los rusos sujetos al servicio militar. La declaración no fue hecha sin motivo. Como mencioné antes, los militares rusos ya han comenzado a verificar la preparación de las regiones para la conscripción. Fuentes en la administración de Estados Unidos admitieron que podría haber una nueva ola de movilización. Podría comenzar después de las elecciones de septiembre a la Duma estatal y podrían ser reclutados rusos con experiencia militar mínima y que no desean en absoluto ir a la guerra. Por su parte, los funcionarios europeos relacionaban la posible movilización con las altas pérdidas del ejército ruso. Según la evaluación del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, para julio de 2026, las pérdidas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa superaron el 1,4 millones de personas entre muertos y heridos, y el ritmo de reclutamiento de soldados por contrato dejó de cubrir las pérdidas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por cierto, afirmó anteriormente que en otoño Rusia podría movilizar de 300 a 500.000 personas debido a la aguda escasez de personal. Y en la propia Rusia, cada vez se registran más casos de movilización encubierta. En el último mes y medio, habitantes de al menos 17 regiones se han quejado de detenciones forzadas y de ser obligados a firmar un contrato con el Ministerio de Defensa. Y para terminar, mencionaré el último y más inesperado elemento del panorama actual. Es un documento interno que arroja luz sobre cómo la situación es evaluada por el círculo más cercano al Kremlin.
Los analistas del Sberbank ruso prepararon una nota titulada Escenarios para lograr la paz en el conflicto Rusia-Ucrania, supuestamente obtenida de la correspondencia del director del banco, Germán Gref, y evaluaron 8 posibles escenarios para el fin de la guerra de Rusia contra Ucrania. Incluso en el Sberbank ruso, evaluaron la probabilidad de una victoria militar decisiva de Rusia en solo un 7%. 7% y eso considerando un horizonte de 12 a 24 meses. Y para lograr esa victoria, según los cálculos de los propios analistas rusos, sería necesaria la movilización de esos mismos 500.000 personas, el aumento de la producción de bombas aéreas y el fortalecimiento de la defensa antiaérea. Y un avance en la creación de enjambres autónomos de drones capaces de coordinarse mediante inteligencia artificial sin operadores. En la nota se reconoce directamente la magnitud de los problemas internos. El déficit presupuestario de la Federación Rusa en el primer trimestre fue de 4.6 billones de rublos con un plan anual de 3.8. La tasa clave es del 15% y los ingresos del petróleo y gas cayeron un 45%. En la industria de defensa faltan alrededor de 400.000 trabajadores, no hay suficiente microelectrónica, municiones ni motores. Rusia ha perdido hasta 35 componentes de defensa aérea y las pérdidas militares se estiman en un promedio de 30.000 personas al mes. Se trata de muertos y heridos. Al mismo tiempo, alrededor de 90 nuevos militares por contrato se utilizan simplemente para reponer esas mismas pérdidas. El escenario más probable, según los analistas rusos de Sberbank, es el acuerdo de Trump, 32% de probabilidad horizonte de 6 a 12 meses. Según este escenario, Trump acelera el acuerdo para las elecciones de medio mandato en Estados Unidos en noviembre. La guerra se congela en la línea actual del frente, se levantan algunas sanciones y la entrada de Ucrania a la OTAN sigue bloqueada. En segundo lugar está la llamada congelación coreana, 22%. Las hostilidades a gran escala se detienen sin un tratado de paz formal. El frente se estabiliza, pero legalmente la guerra continúa. A bajo nivel, la guerra de drones persiste. En conjunto, estos dos escenarios suman un 54% de probabilidad total. O sea, en el propio Kremlin, según esta filtración, consideran que la congelación es el escenario más realista y no alguna victoria de Rusia. Una vez más, Sberbank de Rusia estima la victoria de Rusia en un 7%. Al mismo tiempo, los analistas señalan directamente que la ventana de negociación más favorable para Rusia es ahora mismo, y después, hacia finales de este año y más adelante, las posiciones de Moscú pueden empeorar debido al agotamiento de la liquidez. Parte del Fondo de Bienestar Nacional, que asciende a unos 4 billones de rublos con un ritmo de retiro de aproximadamente 400.000 millones de rublos por trimestre. Según las conclusiones, escriban en los comentarios sobre una congelación realista y no sobre el canal. Три засекреченных указа. Здесь поставлю многоточие, ваше мнение, ваши выводы пишите в комментариях под этим выпуском, подписывайтесь на канал. Den clic en victoria, pero según lo realista, eso no es una victoria.